Reciban todos un cordial saludo. Estudiantes de la Universidad César Vallejo, del curso CAT, segundo ciclo 2020. Este proyecto está basado en la investigación que realizamos a un personaje ilustre, quien es considerado como uno de los mejores escritores del Perú. César Abraham Vallejo Mendoza, quien escribió uno de sus grandes poemarios Trilce. Por medio de este documento detallaremos diferentes aspectos, como vida y obra del autor. De esta manera buscamos difundir la cultura de nuestro país a través de la literatura. A continuación, empecemos con el video. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año 1982 en Santiago de Chucos, en el departamento de La Libertad, hijo de Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero al ver que tenía problemas financieros, decide retornar a su pueblo para trabajar y ahorrar, ayudando a su padre en tareas administrativas de gobernador. Ya en el año 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. En 1913 regresa a Trujillo para estudiar en la Universidad en Letras y a la vez trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241. Para luego como profesor de primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno pequeño a Ciro Alegría, que más tarde se convertiría en un gran novelista. En 1916 frecuenta al Grupo Norte, jóvenes intelectuales de aquella época, y publica sus primeros poemas en diarios y revistas del país. En 1917, ya estando en Lima, conoce a grandes personajes de aquella época, como Clemente Palma, José María Eguren, Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Abraham Valdelomar. En ese mismo año, publica algunos poemas en la revista Suramérica. En el año 1918, trabaja en un colegio de Lima, en la que después sube como cargo de director, pero pierde su trabajo por un amorío con una muchacha de 15 años. En ese mismo año, 1918, fallece su madre, lo cual, esa nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 a retornar a Santiago de Chuco. En ese mismo año, 1920, el poeta estuvo envuelto en un incidente democrático por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció así por 3 meses. Sin embargo, esta fue una de las precarias fuentes de ingreso con que contó durante su estancia en Europa desde 1923, año en que abandonó Perú hasta el día de su muerte. Dejaba detrás una estancia en prisión que le marcó de por vida y la acogida hostil dispensada a Trilce. Los seguidores de su obra indican que este texto sirvió de mucha inspiración para la construcción literaria de Trilce, su decisivo libro de poemas de 1922, una obra que publicó poco antes de su viaje a Europa. César Vallejo deseaba tanto viajar a Europa y lo hizo el 17 de junio de 1923. Es así que estuvo por diversas ciudades, como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente por 15 años y se casó con la francesa Georgette Villapart. Por otro lado, no sabemos si los lectores peruanos de Vallejo se dejaban engañar por tan transparente impostura, pero en pocos meses el poeta comienza a expresar puntos de vista cada vez más críticos hacia la realidad europea y francesa. Atento al desarrollo de las artes, sorprende que el autor de un poemario tan radical como Trilce se muestre poco receptivo a las vanguardias. En el año 1928 y 1929 visitó Moscú y en 1930
viajó a España, donde hacía entonces apareció la segunda edición de Trilce. En cuanto a Georgette Pillapart, quien también fue escritora, nació en París el 7 de enero de 1908 y falleció el 4 de noviembre de 1984, por motivo de que un día antes, el 3 de diciembre, entra en coma a las 5 de la tarde, ya que tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Todo esto a causa de que a los 70 años de edad rueda por las escaleras de su casa y las consecuencias fueron funestas, tanto así que le trajo la muerte. Origen de la palabra Trilce. En un inicio se menciona que el título del poemario de César Abraham Vallejo Mendoza fue Cráneo de Bronces, pero ante las burlas y críticas de sus amigos y allegados, el autor se puso a divagar varias veces hasta que en un lapsus brutus por pronunciar el sintagma 3 mencionó erróneamente Trilce. Además, se han formulado otras hipótesis, desde la relación con el numeral 3 hasta la combinación de las palabras que conforman Trilce, para relacionarlas con triste celda o dulce infancia. En realidad son muchas las versiones en torno al significado de Trilce. Lo que sí podemos decir es que este poemario sirvió para demostrar el neologismo del autor, ya que César Vallejo se apropió del lenguaje, lo utilizó y experimentó con él. César Vallejo fue uno de los poetas más considerables del siglo XX, siendo en el género de la poesía que sobresalió aún más, lo cual entre uno de ellos escribió Trilce, que fue publicado en el año de 1922 y se compuso de una serie de 77 poemas, en romanos y sin ningún título alguno. Trilce fue escrito en una época muy oscura para él, tras el fallecimiento de su madre, de su gran amigo, de una decepción amorosa y de su paso por la cárcel, produciendo en él sentimientos negativos, donde lo mostraba a él irritado con la vida. Aquí Vallejo hizo uso de palabras cultas e incluso antiguas, lo cual hace que sea un poco difícil de entender, por lo que Vallejo narra una historia como si quisiera trazar una línea entre la sociedad y lo que es él, haciendo que se impregnen de tristeza y angustia hacia las personas y la vida. Los sucesos trágicos y dolorosos que pasó el poeta César Vallejo durante la redacción del poemario Trilce fueron la muerte de su madre, María de los Santos Mendoza, en el año 1918. Esto lo chocó inmensamente a César Vallejo, ya que su madre ocupó un lugar indiscutiblemente para él. La figura de la madre invade en los versos de Trilce, obra en la que en varios casos aparece como núcleo central. También tuvo la pérdida de su gran amigo Abraham Valderomar. Murió el 12 de noviembre de 1919. Sufrió una caída que le produjo una fractura en la columna vertebral y varios traumatismos que le causaron la muerte, pues la pérdida de su amigo también fueron uno de los motivos en donde él se sentía solo y decía que la vida era injusta. Siguiendo eso, César Vallejo tuvo un fracaso amoroso, que fue un gran escándalo en ese mismo año. Hablamos de Otilia Villanueva, que prácticamente fue la musa de Trilce, y la mujer que más amó César Vallejo. Su historia llena de amor y felicidad en un inicio, pero un trágico final el 9 de julio de 1919. Es la fecha que marcó el final de esa historia de amor. Y el poeta no pudo menos que plasmar sus más tristes versos en su poemario. En 1920 retoma a su pueblo y es acusado injustamente de ser partícipe de un incendio y saqueo de una casa, en lo cual es apresado por 112 días. Con el transcurso del tiempo se logró a conocer que había sido un ataque de sus enemigos políticos.
En la estancia de la cárcel escribe Trilce, donde expresa lo mucho que extrañaba a su madre y a su gran amigo Abraham Valdelomar. El dolor y el rechazo de su patria, donde lo expresa mediante dramáticos poemas al punto de la melancolía. El poemario de Trilce de César Vallejo es importante saber que comenzó escribiéndolo en 1918 y terminó en 1922. Durante este periodo estuvo encarcelado durante 4 meses y sufrió una serie de pérdidas importantes en su vida. La muerte de su mamá, un fracaso amoroso. Gran parte de esa terrible experiencia se refleja en sus páginas. El poemario Trilce de César Vallejo es básicamente uno. Vallejo indaga en la condición humana, llegando a la conclusión del sinsentido como condición primordial de la existencia. Considera que la vida no tiene una dirección trascendente, ya dada de antemano, sino que tenemos que crearla. En síntesis, Vallejo realiza una angustiosa y desconcertante visión de los abismos de la condición humana, que nunca antes había sido explorado. Hay un lugar que yo me sé, en este mundo nada menos, a donde nunca llegaremos, donde aún sin nuestro pie llegarse a dar por un instante será en verdad como no estarse. En ese, un sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de una en fila. Más acá de mí mismo y de mi par de yemas, lo entrevisto siempre lejos de lo demás. Ya podéis iros a pie o a puro sentimiento en pelo, que a él no arriban los sellos. El horizonte color D se muere por colonizarle para subir a cualquier parte. Mas el lugar que yo me sé, en este mundo nada menos, hombreado va con los reversos. Cerrar aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo. ¿Está? No, su hermana. No se puede cerrar, no se puede llegar nunca a aquel sitio. Do van en ramas los pestillos, tal es el lugar que yo me sé.